¿Listo? Adelante. Bien, retomamos donde habíamos dejado. Estamos con este gráfico que nos sirve de referencia. Corresponde hacer una aclaración que el bloque rectangular lo hemos adoptado sin mayores aclaraciones, pero sí corresponde aquí señalar que este esquema solamente es válido porque se ha comprobado experimentalmente que esta simplificación y esta situación de que el plano de deformaciones se mantiene plano hasta cerca de la rotura, también ha sido comprobada y avalada como factible con estas aproximaciones. Hay que recordar siempre que estos modelos son de aproximación. No representan exactamente a la realidad, sino por vía de una aproximación que se acepta y que se considera válida. Ahora lo que hay que decir también es que la complicación que se produce es que tenemos un área comprimida irregular. En la flexión compuesta recta de esta sección rectangular, si estábamos en flexión con excentricidad en I, el eje neutro era este, y entonces era fácil definir una zona comprimida de esta sección rectangular. Ahora, porque integrábamos el bloque rectangular sobre una sección de área conocida, entonces las expresiones eran muy simplificadas. Ahora es un problema integrar este bloque sobre un área irregular, que bien podía ser de esta forma triangular, pero si el eje neutro pasase, imaginen una paralela a este eje neutro, pero si pasase paralelo por acá abajo, el área comprimida ahora es un trapecio. El área comprimida es un trapecio. Bueno, no es sencillo, y eso es lo que va a anticiparnos que un análisis, un procedimiento de análisis de secciones estrictamente, valga la redundancia, analítico, con herramientas pretendidamente matemáticas para resolverlas, es una situación bastante complicada. Bueno, pero vamos a tratar de resolverlo y entonces veríamos entonces que la resultante de las tensiones normales de compresión que aporta el hormigón o que actúan sobre el hormigón estaría dada por la integral de todas las tensiones de compresión que emergen de estas deformaciones de este bloque rectangular, pero aplicado ahora a áreas, cuyas áreas las vamos a representar por estas fetitas, ¿no? Que tienen una dirección perpendicular al eje neutro o paralelas al eje neutro. Entonces, cada valor de tensión aplicado sobre estas banditas me da un diferencial de fuerza de compresión. Luego, integrando desde la fibra más comprimida hasta el eje neutro, obtendríamos la fuerza resultante C. Eso está expresado de esta manera. Como el bloque rectangular tiene tensiones uniformes, pues se puede sacar afuera de la integral, integro entre C0, que es la posición del eje neutro, y beta 1C, que en realidad es la profundidad del bloque rectangular, esto es A, beta 1C, C es la profundidad del eje neutro, A es beta 1 por C, y entonces esta sería la manera en que procederíamos analíticamente para obtener la resultante de compresión. Las ecuaciones entonces para plantear equilibrio ahora están exigiendo, ahora vamos al planteo analítico. Sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas en N axiales debe ser 0, la sumatoria de momentos en la dirección X debe ser 0 y en la dirección Y debe ser 0. Entonces, esto llevado al planteo que tenemos, tendríamos que encontrar de la resultante de de las fuerzas internas, deberían estar equilibradas con Pn.
A ver, a Pn lo podemos absorber o asimilar a que es Pu sobre Φ. Entonces es como la acción externa que debe equilibrarse con la resultante de esta combinación de fuerzas internas. C es la fuerza que actúa en la zona comprimida del hormigón, pero actúan las fuerzas que aportan las armaduras. Para las armaduras pasivas, genéricamente le vamos a llamar fuerzas T, con el índice S, e I nos está indicando que es la cantidad de barras que tengamos desde 1 hasta el número total de barras de armadura pasiva. Con la aclaración de que esta expresión es una suma algebraica porque hay barras que van a estar en la zona traccionada y otras barras de armadura pasiva que andarán en la zona comprimida. Luego, esta es la contribución al equilibrio de las resultantes de tracción y compresión en las armaduras pasivas. La misma explicación la hacemos para extenderlo a los cordones de pretensado que pudiéramos tener, con la siguiente aclaración. Esto también es una suma algebraica en general. Sin embargo, las armaduras activas se podrá demostrar que por lo general estén en zona traccionada o en zona comprimida de la zona de hormigón, siempre están aportando, o casi siempre, fuerzas de tracción. En la zona comprimida del hormigón aportarán un poco menos de tracción que las que están en la zona traccionada. Pero esto debido a la gran importancia y magnitud que tiene el estiramiento previo de esas armaduras. Bueno, un poquitito extendiendo los razonamientos, la ecuación de equilibrio de momentos en X y en Y se expresa como que el momento nominal en X es el producto de Pn por EI, ya sabemos esta nomenclatura, y ahora entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a desarrollar todas las componentes que se extienden o se proyectan sobre el eje X. Entonces, hay una componente de la fuerza de compresión, la fuerza multiplicada por el brazo hasta el eje X. Si lo pudiéramos mirar, tendríamos lo siguiente. Si el baricentro de la fuerza de compresión, el punto de paso, mirado en esta silueta, estuviese por acá, le llamamos I grande, I mayúscula, a la distancia que va desde el eje neutro hasta ese punto de aplicación. Y X sería la distancia de esa proyección sobre el eje de las X. Entonces, X es la proyección de la resultante de C sobre el eje X, e Y llamamos con I grande a la proyección de la resultante de compresión sobre el eje Y. Eso es lo que aparece como C por I sub C. Esta es la abscisa del punto de aplicación de C, I sub C, y XC es la ordenada, y esta es la abscisa. Y lo mismo se hace con se proyectan las componentes de estas fuerzas de tracción inclinadas, las proyectamos sobre el eje X y sobre el eje Y para poder generar las ecuaciones de momentos. Entonces, lo que está en posición oblicua, en la realidad, las proyectamos sobre los ejes y hacemos equilibrio de momentos en X, equilibrio de momentos en Y. Lo que hay que recordar es que esta es la resultante de las acciones internas, de las solicitaciones internas provistas por hormigón, armadura pasiva, armaduras activas. Y ellas dan como resultante, por equilibrio, la componente del momento flector externo, Mn, en la dirección de X. Lo mismo para la dirección en Y. Bueno, acá hay una aclaración, que este Pn que tenemos acá es Pu sobre Φ, que este Mnx y este Mni son los correspondientes Mux sobre Φ. Bueno, en este caso hemos planteado de nuevo armadura pasiva y armadura de pretensado, pero en general
en general, la mayor frecuencia de situaciones las vamos a encontrar con solo armadura pasiva. Esto ya lo aclaramos. En columnas, el 95% de las situaciones se resuelven en hormigón armado, ¿no? Son barras con compresión predominante donde no necesitamos hacer un preestiramiento de armadura para ganar compresión previa para enfrentar tracciones futuras por cargas. Bien, y entonces el proceso de solución lo cuento un poquitito más o menos rápido en esta figura, que es, tomamos un plano de deformaciones últimas y de partida adoptamos una curvatura. Yo sugería, primero adoptamos una profundidad del eje neutro porque es más fácil de manejar, pero el caso más general lo planteamos. Adoptamos una curvatura, pero como conocemos este 3 por 1000, queda definida la profundidad del eje neutro. Y este es el primer tanteo, donde lo que vamos a buscar es a ver si se produce el equilibrio. Jamás en el primer tanteo encontraríamos esa situación, luego vamos a iterar. Una vez que obtuvimos la profundidad del eje neutro, por compatibilidad de deformaciones, aplicando esta ley del plano, Navier-Bernoulli, que es hipótesis de trabajo, podemos conocer por triángulos semejantes, si lo queremos ver de otra forma, todas las deformaciones en las diferentes armaduras, activas y pasivas. Bueno, con las curvas constitutivas, sea para el hormigón representada por el bloque rectangular, sea para el acero pasivo representada por el diagrama bilineal del acero pasivo, o sea para las armaduras de pretensado con el diagrama que nos ofreció o nos presentó el fabricante, o el que hemos adoptado de la bibliografía, por ejemplo, Menegotto Pinto, entonces nos podemos plantear todas las tensiones F, S, I, F, todas las tensiones en las armaduras, y luego de multiplicarlas por sus correspondientes secciones, obtenemos las fuerzas internas normales que ellas aportan, tracciones o compresiones, según dónde estén ubicadas esas armaduras. Luego, provocamos el equilibrio, y si de la sumatoria de esta C con todas estas T que están de este lado, no encontramos el equilibrio que se estaba planteando, en este punto, si de hacer este cálculo no encontramos el equilibrio con PN, tenemos que tantear con otra posición de la curvatura. Entonces, estamos planteando esta posición de la curvatura, pero habiendo adoptado este tita de eje neutro, o sea que ahora aparecen como dos variables inciertas, ¿no? La curvatura que estamos tanteando por haber adoptado un tita, y entonces, bueno, una vez que pudiéramos, después de varias iteraciones, encontrado el equilibrio entre las fuerzas internas y la demanda exterior que estaría dado por esto, una vez que encontramos el equilibrio, estaríamos en condiciones de calcular MN, ¿sí? MN que era, en definitiva, voy para atrás un poquitito, una vez que está esto en equilibrio, ahora sí, respecto del baricentro, tomamos todas las resultantes de los pares de momentos, y eso me da el momento interno resistente que va a afrontar la demanda de PU, MU y MU, los dos MU y PU. Ahora bien, todavía nos queda hacer una prueba, que es comprobar que haciendo MNX sobre PN, obtengamos la excentricidad E sub I, y haciendo MNI, el que hemos calculado, dividido PN, tengamos una excentricidad E sub X, que deben coincidir con las excentricidades externas, MUX sobre PU, MUI sobre PU. Si eso no ocurre, quiere decir que tendríamos que redimensionar. Redimensionar es cambiar las dimensiones de la sección. Bueno, avanzaremos un poquitito más.
solamente decir que es un proceso complejo, hay que iterar muchas veces, y esto es solamente para obtener eventualmente una condición de equilibrio para una combinación de MNX, MNI y PN. Es decir, hemos obtenido un punto sobre esta curva, un punto sobre esta curva. Bueno, pero a lo mejor también otra de las cuestiones que tendríamos que estudiar ahora es si el θ que hemos escogido, si el ángulo del eje neutro es el correcto, porque si no, tenemos que empezar de nuevo y corregir las posiciones de eje neutro hasta que la encontremos. Es decir, es un problema de complejidad porque aparecen dobles incertidumbres por los valores de los parámetros phi, curvatura, θ, ángulo de posición del eje neutro. Entonces, el problema es bien complicado, analíticamente está bien contarlo así, pero teóricamente estaríamos en condiciones de, luego de un complejo trabajo de planilla de cálculo, resolverlo analíticamente. Una aclaración que está dicho acá. Observen que este es el caso más general, el de la flexión compuesta oblicua, abarcando como casos particulares la flexión compuesta recta en cualquiera de las direcciones X o Y, y particularmente cuando no hay carga axial, que es por donde habíamos empezado el estudio de la flexión, es flexión pura, o bien también incluye el caso de la compresión simple. Entonces, si miramos en la figura lo que acabamos de decir, este planteamiento general se puede ir simplificando a si tenemos flexo-compresión recta solamente en el plano XZ, en la dirección de MNX, o solamente flexo-compresión recta en el plano ZY, pero eso porque teníamos carga axial, o podemos eliminar la carga axial y tener solamente flexión pura en la dirección X, o flexión pura solamente, entonces no nos movemos en la dirección de Z, porque la carga axial es cero. Y todavía quedaría el punto donde, sin momentos, estaríamos solamente con carga axial, que es el caso de la compresión simple. Entonces, este esquema es el más general de todos, y los que hemos estudiado hasta ahora en forma progresiva son casos particulares de esta situación más general. Claro, casos particulares y más sencillos de analizar. Por todo lo dicho anteriormente, el problema de la flexión compuesta oblicua se resuelve con procedimientos simplificados, que son los que vamos a utilizar nosotros en la práctica. Bueno, entonces esto nos permite hacer más que nada verificaciones, no tanto necesariamente dimensionamiento, entendiendo que con el dimensionamiento obtenemos magnitudes de secciones de armaduras o alguna dimensión geométrica de hormigón. Eso es dimensionar. Pero por lo general vamos a encontrarnos con secciones predimensionadas tanto en hormigón como en armaduras, para enfrentar las demandas exteriores, las solicitaciones requeridas PU y MU. Entonces, el primer método que se nos ofrece en la literatura es el método del contorno de carga. Después volvemos a esta figura, pero miren este planito que corta a la superficie de falla. Esta es la superficie de falla real, de todas las posibilidades de falla que hay, combinando momentos en las dos direcciones y carga axial. Examinamos un poquitito el área que queda en esa curva, que no es más que cortar la superficie de falla con un plano horizontal, a la altura de un valor de Pn. Estoy mirando para este valor de Pn, de P, corto, con una especie de una rodaja, así, una filosa, un plano en horizontal para un determinado valor. Y me queda determinada esta silueta
de esta curva de intersección entre la superficie de falla y el plano que elegí para cortar, en correspondencia con un valor de P. A eso le llamamos contorno de cargas. Lo miramos también en la figura de partida, que suele ser más clarita. Esta es la que está al comienzo del tema. Y entonces, la superficie de falla, para un determinado valor de Pn, cortamos con un plano horizontal y la intersección de la superficie de falla con el plano horizontal da esta línea, esta curva que le llamamos contorno de carga. Bueno, esa curva está diciendo que se trata del lugar geométrico de combinaciones de este valor de Pn, con diferentes combinaciones de momentos proyectados sobre X y momentos proyectados sobre Y. Entonces, esa curva genera una posible expresión analítica, fue propuesta por algún autor, que tiene la forma de una, en general podría ser una elipse o una circunferencia. Esta expresión a ustedes sí les recuerda a la expresión en geometría analítica de una superficie elíptica, de una curva, de una elipse. Y en general esto estaba igualado a 1, y si este valor era en general un valor igual a 1, entonces nosotros decíamos que eso estaba representando en general, o al cuadrado, esto representaba en general una circunferencia, el valor 2. Con cualquier valor distinto de 2 da una elipse. Elipse generalmente. Bien, entonces nos vamos a plantear que para un valor de Pn, esta curva es la curva denominada contorno de carga resultante, es el lugar geométrico de las combinaciones de momentos en X y en Y que se encuentran sobre la superficie de falla. ¿Quiénes son, en esta expresión propuesta ahora, las magnitudes en X y en Y? Bueno, el momento nominal en X es el demandado MU X dividido phi, para el caso de flexión compuesta oblicua, y lo mismo el MN. ¿Quién es MNX0? El subíndice 0 indica que se hace una referencia de esta componente del momento al valor que le correspondería sobre el plano P. Acá está al revés, ¿no? Acá está al revés, acá tenemos MX de este lado. Vamos a mirar acá. Sobre el plano PMX, si solamente tuviera flexión compuesta recta. Es decir, lo que encuentro para este plano, lo que yo encuentro sobre la proyección del eje X. Ahí está denominado, ¿quiénes son? Este punto es MNX0, MNX0. Es esta magnitud, MNX0. En cambio, MNX es, para el punto que está ya en el espacio, es esta proyección sobre el mismo eje X, que ciertamente es menor o igual que este valor. Este numerito es, en general, a lo sumo igual, pero nunca más grande. Y lo mismo podemos analizar sobre el eje, sobre el plano PMI. Entonces, MNI es la proyección, este es el valor de MN, ¿no? Que nosotros estamos buscando. MN es el vector que combina las proyecciones o los catetos de MNX sobre el eje X y MNI sobre el eje Y. Este que va desde el eje de P hasta el punto en la superficie de falla es MN. Y ahí están sus dos componentes. Y después también tenemos proyectada sobre el plano
PMI, como hemos contado hoy, la magnitud de MNI0, que es el valor máximo que podría adoptar MNI y que corresponde al análisis de flexo-compresión recta sobre el eje I, ¿no? Entonces, con estas expresiones y todas esas explicaciones que están dadas acá, podríamos aclarar algo más. MNX, recordar que los subíndices quedan invertidos, se corresponde con la excentricidad en I. Y MNI se corresponde con la excentricidad en X. MNX con el 0 es el valor de MNX, pero cuando esta excentricidad que anula a MNI es 0. Entonces, esto es cuando esta excentricidad es 0, hay flexión recta en el eje perpendicular, en el eje Y. Una cuestión es toda de denominaciones, pero sí es bueno meditar pausadamente sobre esto, porque esto es necesario clarificar en la resolución de nuestros ejercicios. ¿Qué valen los exponentes alfa 1 y alfa 2? Bueno, dependen los exponentes que están acá, ¿no? El exponente alfa 1 y el exponente alfa 2. Dependen, para quien propuso esta fórmula, un tal Bressler, que propone esta expresión, dependen de la forma de la columna, rectangular, circular, de la cuantía, de la cantidad de armaduras respecto de sección de armadura respecto de sección de hormigón, y de cómo esté dispuesta la armadura. Ya entendemos que la disposición de la armadura tiene influencia en el análisis a flexión compuesta, recta y oblicua. Y naturalmente, por supuesto, alfa 1 y alfa 2 dependen de las calidades de acero y hormigón que estemos utilizando. Lo mismo que habíamos estudiado cuando dijimos que un diagrama de interacción en flexo-compresión recta dependía de estas cuestiones. Bueno, pero en general, para secciones rectangulares, se acepta que alfa estaría comprendido entre 1,15 y 1,55, para columnas cuadradas y rectangulares. Bueno, en general, ¿cómo procedemos? Como datos ya sabemos que tenemos los requerimientos exteriores, calculamos las excentricidades, MUI sobre PU, MUX sobre PU, se estima el valor de phi, y ahora podemos obtener las resistencias nominales necesarias, tanto para la carga axial, como para el momento en la dirección X, como para el momento en la dirección. Con estos valores, también ahora con Pn y E sub I, podemos calcular la proyección o valor máximo que podría adoptar el momento, que corresponde a la flexo-compresión recta sobre el plano ZX. Y utilizamos los diagramas de interacción que conocimos la semana pasada, para flexión compuesta recta. Y lo mismo podemos hacer con Pn por Ex, que da origen a MNI0, y analizamos flexo-compresión recta, pero en el eje Y, con momentos solamente en Y. Luego, habiendo calculado estos valores, entramos a los diagramas de interacción, calculamos estos valores, aplicamos contornos de cargas, y evaluamos el momento nominal y el Pn. Si esto resulta menor o igual que 1 en esta expresión, o sea que ahora vamos poniendo, estos dos valores, repito, vienen de los requerimientos exteriores, son datos. Estos se pueden calcular según lo que mostramos recién. Luego este número, adoptamos los coeficientes alfa, por ejemplo 1,50. Calculamos esta expresión y todo lo que hacemos es, imposible que nos dé igual a 1, verificar si da más grande que 1 o menor que 1. Si es más grande que 1,
el predimensionado que hicimos es insuficiente. Y nos conformamos con obtener que este calculito dé por resultado algo menor que 1. Si da muy lejos de 1, estamos regalando hormigón o armaduras. Reverificamos y nos acercamos a 1, pero por debajo. Por debajo quiere decir que si encontramos que la situación da menor o igual que 1, el diseño es seguro y nos conformamos con una verificación. Se pone menor o igual que 1, pero por lo general es una inecuación. Si el resultado es mayor que 1, la sección falla y hay que rediseñarla. Bueno, después hay una corrección sugerida. La expresión inicial del método de contorno de carga fue sugerida agregándole a las secciones rectangulares la influencia del nivel de carga axial. Entonces parece ser que encontraron que no es independiente del efecto que produce la carga axial, y entonces se han definido, PN ya es conocido, pero se ha calculado la carga axial que se corresponde con la condición de equilibrio balanceado. Había secciones controladas por compresión, si esta curva nos está marcando el cambio, vamos a proyectarnos sobre lo que sabemos de diagrama de interacción de flexo-compresión recta, lo que vimos la semana pasada. Examinemos esa curva extrema que está en el plano ZX. Recuerden que la condición de sección balanceada era aquella que estaba en el límite entre secciones controladas por compresión y secciones controladas, por tracción, secciones controladas por tracción, y lo que eran secciones controladas por compresión. Toda esta especie de cuadrante superior es lo que le ocurre en general a las columnas, y esto que está acá es el caso de secciones controladas por tracción, es el caso más bien de vigas, lo que va a pasar en vigas. Bueno, si uno evalúa el valor de la PN, acá sobre este eje, que corresponde al caso de sección balanceada, entonces lo introduce en estas expresiones y obtiene, según los autores más contemporáneos, más propuestas más modificando la anterior, la expresión de contorno de cargas de partida es corregida con este término. Bueno, es un comentario. En general, nosotros vamos a ver si podemos practicar algo. Es bastante sencillo, cuesta más explicar el procedimiento del método de contornos de carga, pero es más sencillo en su aplicación. El otro procedimiento aproximado, que sí es más popular, por así decir, es el método de la carga inversa. Hasta cuesta memorizar, después de que uno ha ejercitado un poco esto o ha revisado varias veces, entiende quién es quién y quién es cuál, incluso sus denominaciones. No son tan mnemotécnicamente recordables, memorables, ¿no? Ingeniero. Bueno, ¿sí, Mario? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, corto acá y analizamos una breve sesión, ¿sí?, para dar por terminado este tema. Cortamos acá, Mario, y volvemos en la inmediata siguiente reunión.